Bien. Muy bien, Tomasita. Ay, 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 chao. Ah, caray, eso ya se grabó, ¿verdad? Hola, Eduardo, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, profesor. Bien, bien. ¿Y usted? Muy bien, también muy bien, también muy bien, muy bien. Bienvenido, bienvenido. Gracias. Vamos a esperar a que se unan tus demás compañeros, ¿sí, Eduardo? Sí, profesor. Muy bien. Luis Manuel, buenos días, ¿cómo están? Lupita, buenos días. ¿Ya tienes a la mano ahí cuaderno, lápiz, pluma, Eduardo? Por si hay que No, profe. algo. Sí. Hay que tener, tómense el tiempo ahorita mientras que se unen sus demás compañeros. ¿Sí? Julio, buenos días. Natalie, buenos días. Les estoy pidiendo a sus compañeros que tengan cuaderno, lápiz y pluma y todo lo que requieran para tomar nota y demás, ¿sí? Días, profe. Hola, buenos días, Julio. ¿Cómo estás? Aparece Julio. Ya voy. Natalie, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, profe. ¿Bien usted? Muy bien, también anda ronca, Natalie. Sí, algo. Sí, que hubo, fuiste a una fiesta ayer de seguro. Dicen, No, qué bueno fuera. te tomaste las bebidas muy frías. ¿Verdad? No. No. Hola, Carla, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, profe, buenos días, bien, gracias. Qué bueno, Luis Manuel, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, profe. Bien, bien. Qué bueno, Lupita, déjate ver. Julio, déjate ver. Miguel, buenos días. ¿Cómo estás? No te escucho, Miguel. ¿Bien usted? Ah, muy bien también, muy bien también. Julio, Lupita, déjate ver, Lupita. Lupita. Vamos a esperar a que sean sus compañeros. Le estoy pidiendo a todos sus demás compañeros que tengan cuaderno y pluma y lápiz, porque hay que anotar algo, muchachos. Ahorita, antes de que lleguen todos los demás, corran a su biblioteca y vámonos, ya tengo aquí la libreta, ya tengo el cuaderno, ya tengo todo lo que necesito, ¿sí? Andrea, buenos días. Lupita, ¿cómo está, Lupita? Buenos días. ¿Cómo Bien, te la pasas en gracias. tanto, Lupita? Dime. Bien, ¿Seguro? sí. ¿Sí? ¿Hiciste fiesta? No. Déjenme decir que ahorita estoy más contento todavía, ¿eh? No, contento y triste, ¿verdad? Porque ahorita me acaba de llegar un mensaje. Fíjense bien, me da gusto porque ya no voy a trabajar, ¿no? Que los juzgados suspendieron actividades, fíjense bien, del 25 de enero, o sea, del próximo lunes, hasta el día 25 de febrero. 25 de febrero por motivo de la aceleración esta en rojo que tenemos ahorita con la pandemia, ¿eh? Es nada más, ya no voy a trabajar desde el lunes 25 hasta el otro 25. Ay, como si tuviera mucho dinero, ¿verdad? ¿Qué opinan ustedes? ¿Hago una huelga? Hola, ¿cómo estás, Irma? Buenos Provecho. días, bien, gracias. Invita a un pedazo de torta, hombre, pues. Es guayaba. Ah, el guayo, no. Nosotros queremos unas tortas de carnitas, todo mínimo ahorita, ¿verdad? Con una salsa picosa, así que agarre, ¿verdad?
Sí, ¿verdad? Y ya somos 10 muchachos, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10 y un servidor son 11. ¿Quieren que iniciemos? ¿Cuántos somos en total, Carla? Háblame. 14. 14, nos faltan 4. ¿Nos falta quién? Enrique, ¿quién más? Braulio. Braulio, ¿quién más? Enrique, Braulio, la niña esta. Alondra. Alondra, ¿verdad? ¿Está trabajando ahorita Alondra, Andrea? Sí, profe. Sí, ¿verdad? Bueno, yo creo que ahora se comunica, pero está trabajando ella ahí. ¿Quién más me falta? A ver, entonces, Enrique, Alondra. ¿Quién más? Braulio. Braulio, 3. Me falta 1. Omar. Omar. Omar ya llegó, ya está aquí Omar. Omar, Flecha. que te aparezcas, Omar. Ya está. Aquí andamos. 3, 7, 8, 9, 10, me faltan 4. Muy bien. Ah, ya llegó Braulio. Ya llegó Braulio. Muy bien. Bueno, ya vamos a pedir que ahorita que se anexen, que se unan sus otros compañeros. Nos faltan nada más 2, 3, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Muy bien. Bueno, vamos a comenzar a todos, antes que nada. Buenos días. ¿Cómo están? ¿Cómo han estado? ¿Bien? ¿Seguro? Qué bueno, me da gusto. ¿Cómo están sus familiares? ¿Bien? Qué bueno. Ya que no contesto, yo digo que están bien, ¿verdad? Porque un principio de derecho dice que el que calla otorga, y si ustedes callan, pues yo creo que todos estamos bien. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Sí? Bien, bueno. Vamos a continuar entonces. ¿Qué les había dejado de tarea, muchachos? ¿Qué les había dejado yo para hoy, día 30? Materia, sindicalismo. ¿Qué les había dejado? A ver, díganme. Porque ya vi la plataforma y parece que no tenían muchas ganas de hacerme su trabajo. Yo les... La definición de sindicato. Ajá. Coalición. ¿Qué más? Los hermanos Flores Magón. El magonismo, ¿verdad? ¿Qué más? La Casa del Obrero Mundial. Ajá. Y algunas centrales obreras, ¿verdad? Ah, no. Eso se los dejo está para la próxima semana. Muy bien. Bueno, entonces ya tenemos eso, muchachos. A ver, ¿quién me habla? ¿Quién me habla precisamente de lo que fue el floresmagonismo? ¿Qué entendemos por eso, muchachos? Floresmagonismo. ¿Qué entendemos por eso? A ver, ¿quiénes eran esos cuates? ¿A qué se dedicaban? ¿Qué hacían? Dedicaron su vida a la mejora de la calidad de vida de los grupos obreros, campesinos y los pobres en general. Ajá, ¿qué más hicieron? Hay algo bien importante de estos cuates, de los hermanos Ricardo y Enrique Flores Magón, que es precisamente lo que está relacionado con lo que es el sindicalismo, muchachos. ¿Sí? ¿Qué fue lo que me investigaron? Ya llegaron sus demás compañeros, ya llegó Alejandro, ya llegó Enrique y ya estamos completos, muchachos. No me falta, ¿quién más? Esta niña Alondra, pero yo creo que ella se comunica al rato, ¿verdad? Muy bien. Bueno, entonces estamos completos. Que bien, Enrique, buenos días. Alejandro, buenos días. Omar, Sí, aparece buen que día. buenos días. ¿Perdón? Buen día. Buen día, buen día. Enrique, buenos días. ¿No me escuchas, Enrique? Abre tu micrófono, abran su micrófono, estén al pendiente con el micrófono. Ya ven que aquí no tenemos niños, no hay niños corriendo, ni vendedores afuera de la calle como aquí donde yo vivo. Hace rato ya pasó ya llegó Alondra, miren, ahí están, completos muchachos, completísimos, ¿sí? 14 de 14, vámonos, chao, dirían los gringos, ¿verdad? Alondra, buenos días, ¿cómo estás? Bueno, entonces les decía, estamos hablando precisamente, primeramente, del movimiento magonismo, o sea, de los hermanos Ricardo y Enrique Flores Magón. Como decía Carla, fueron patriotas, ayudaron a la gente, sí, efectivamente, pero lo importante de estos señores es el manifiesto que publicaron, ¿verdad? En un periódico, y que iba dirigido directamente a la nación, a todo el país. ¿Y qué era lo que solicitaban en ese manifiesto, muchachos?
simple y sencillamente algo bien importante que ahorita lo tenemos, ¿no? La jornada de 8 horas, el salario mínimo, la reglamentación del trabajo doméstico, la prohibición del trabajo a menores de 15 años, las mejoras en las condiciones de higiene y seguridad en el trabajo, habitación para los trabajadores, e indemnización por accidentes de trabajo, descanso semanal, pago de salario en efectivo, supresión de las tiendas de raya, limitación al empleo de extranjeros en las empresas, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es lo importante del magonismo, rescatar ese manifiesto. ¿Por qué? Porque en ese manifiesto ya nos están presentando algo que yo creo que apenas estamos empezando o queremos saber. Y es cierto, por ejemplo, hace poco, ¿qué es lo que apenas que se ha regulado en la Ley Federal del Trabajo? El trabajo doméstico. No estaba regulado, muchachos. Esas señoras que van a las casas ajenas a barrer, a limpiar, a atender, a hacer la comida, a llevar a los niños a la escuela, etcétera, etcétera. O sea, todas esas personas que trabajan como empleadas domésticas, no como despectivamente se les conoce en la high society, ¿verdad? Que dicen gatas. No, no son gatas, ni gatitas, son empleadas que domésticas. Pues bueno, gracias a reformas que hubo en materia laboral, estas personas que son empleadas domésticas ya tienen una ley, ya existen en la Ley Federal del Trabajo, ya se les protege, ya tienen derecho a tener seguro, ya tienen derecho a muchísimas cosas que antes no, si ni siquiera se pensaba. Es más, yo creo que esto de darles cavidad en la Ley Federal del Trabajo a las empleadas domésticas, pues fue algo que pues no tenía razón de ser. Sin embargo, ahorita ya lo tenemos. Entonces, eso es lo importante del magonismo, para no darle tantas vueltas a la historia, ni meternos tanto con la historia. Lo más relevante del magonismo, que es el manifiesto que presentaron a la nación. ¿Sí está claro? Alondra, buenos días. No olvidemos que en ese mismo tiempo, por ahí del año 1906, se produjeron 2 huelgas bien importantes. La primera, ¿cuál fue? La de los mineros de Cananea en Sonora, y la segunda, la de los obreros textiles en Río Blanco, Veracruz. ¿Sí está claro? Y después empiezan a formarse ciertos grupos para protegerse entre ellos, como fue los ferrocarrileros. Ferrocarrileros. Pero antes de llegar a los ferrocarrileros, yo quiero preguntarles, ¿hay alguna duda con respecto al magonismo? Eso era lo que me debían de haber entregado. Muy simple y muy sencillo. Ya saben que yo les digo, resumen. Y el resumen principal de los hermanos Ricardo y Enrique Flores Magón, ¿cuál fue? El manifiesto que presentaron o que dirigieron a la nación. ¿Sí estamos de acuerdo? Porque fue general, ellos se daban cuenta de lo que estaba pasando, se daban cuenta de las rebeliones, se dieron cuenta años adelante de la Revolución Mexicana en el 1910. Es más, estos señores Ricardo y Enrique Flores Magón fueron expulsados del país, ¿verdad? Tuvieron que ir a Estados Unidos porque aquí ya eran perseguidos por la justicia. ¿Sí estamos de acuerdo? Bien. ¿Alguna duda hasta aquí, muchachos? ¿Algún comentario? ¿Alguna pregunta? Recuerden que estamos viendo la historia, la unidad número 1 de nuestro programa, que es precisamente ¿qué? La historia del movimiento obrero en México. ¿Sí está claro? Bien. Entonces, ya vimos el magonismo. ¿Qué más íbamos a ver, Carla? Acuérdenme, ¿qué más? Pues es también la coalición. ¿Qué entendemos por coalición, muchachos? A ver, ¿ya tienen ahí a su mano la Ley Federal del Trabajo? ¿No? Carla Sí. ya me la enseñó. ¿Y los demás qué? Todos compraron la ley, ¿no? Todos la tienen. Órale, a ver, busquen ahí. ¿Qué entendemos? ¿Qué artículo, Carla? 354 y 355, Órale. la ley reconoce la libertad de coalición de trabajadores y de patrones. Coalición es el acuerdo temporal de un grupo de trabajadores o patrones para la defensa de los intereses comunes. Ahí está, ¿verdad? Entonces volvamos de nueva cuenta, ¿sí? Volvamos de nueva cuenta.
que es, estamos hablando, ¿qué artículo, Carla? Repítelo. 354 y 355. 354 y 355. El 354, bien simple, nos habla precisamente de las relaciones colectivas de trabajo, ¿sí? Relaciones colectivas de trabajo. Y hablar de relaciones colectivas de trabajo, pues tenemos que hablar de qué, muchachos, precisamente de lo que es un sindicato, de lo que es una coalición. ¿Sí estamos de acuerdo? Bien, entonces, coalición es el acuerdo temporal de un grupo de trabajadores o de patrones para la defensa de sus intereses comunes. Artículo 355 del Código, de la Ley Federal del Trabajo. ¿Qué nos hace falta conocer también? El concepto de ¿qué? De sindicato. Esto es previo a entrar ya de lleno a lo que es el sindicalismo, para que después no se me asusten cuando yo les hable de una coalición, de un sindicato, de una federación, de una confederación, de centrales obreras, etcétera, etcétera. Pero quiero que participen. Yo en la plataforma les pongo, cuando dejo la tarea, que tienen que participar, que ustedes son los que me tienen que dar. Quítenme el micrófono. Yo ya me cansé de tanto estar, además ya tengo como 4 horas hablando aquí. Quítenme el micrófono, tienen que participar, hay que interactuar juntos, ¿sí? Bien, entonces les decía, sindicato, ¿qué es el sindicato? ¿Quién me dice? Ahí lo tienen en su ley, levanten la... Es la asociación de trabajadores o patrones constituida para el estudio, mejoramiento y defensa de sus respectivos intereses. En el artículo 356. Efectivamente, ¿verdad? Entonces ya sabemos que en el 355 viene la definición de coalición. En el 356 viene la definición de sindicato, ¿sí? Y ahora, ¿qué les diría yo? ¿Qué es una coalición? Es un sindicato. ¿O qué es un sindicato? Una coalición de trabajadores. Para que no se confundan, ¿sí? Coalición, vuelvo a insistir, es un acuerdo temporal de un grupo de trabajadores. Si acaso, ¿qué es lo único que le quitaría aquí? El temporal, ¿no? Y yo diría, ya no es temporal, sino que un sindicato es un acuerdo o una asociación de trabajadores que se reúnen de manera no temporal, sino permanente para la defensa de ellos, ¿no? Entonces, un sindicato no es más que una coalición. Y la coalición, pues no es más que un sindicato. Si estamos de acuerdo. No son temporales, son definitivos. Cuando se forma un sindicato, tiene que ser definitivo y únicamente desaparece cuando ya no se cumpla con los requisitos de cumplir por lo menos 20 trabajadores sindicalizados, como lo vamos a ver más adelante en la ley. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Sí, señores? Bien. Entonces, ya sabemos qué es el floresmagonismo. Ya sabemos qué es ¿qué? Un sindicato. ¿Sí está claro? Ya sabemos qué es... ¿qué más? Díganmelo, ya se me olvidó. Que dice, pues nomás eso hemos visto hasta ahorita, ¿verdad, profesor? Muy bien. Pero también íbamos a hablar de ¿qué? De la Casa del Obrero Mundial. ¿Sí está claro? ¿Sí o no? Bien, otra persona diferente de Carla. ¿Quién me dice el resumen que sacó de la Casa del Obrero Mundial? ¿Qué es? ¿Para qué sirve? Yo les platicaba hace 8 días, cuando estábamos dando la introducción a la materia, que precisamente la Casa del Obrero Mundial fue creada cuando triunfa la Revolución Mexicana. O sea, cuando le dicen a Madero, a Porfirio Díaz, adiós, que te vaya bien, y llega Madero a la presidencia de la República. ¿Sí? De hecho, su objetivo, o sea, su meta incluían crear una sociedad basada en la autogestión y coordinación de la producción de los trabajadores que se basaban en el sistema del sindicalismo y de los productores. Sí, efectivamente, ¿verdad? Pero esto de la Casa del Obrero Mundial, pues era precisamente para efectos de protegerse los trabajadores de los patrones. ¿Por qué? Porque los patrones querían seguir explotándolos, como lo decían los hermanos Ricardo y Enrique Flores Magón. Querían que desapareciera la tienda de raya, que era donde les pagaban antes, que el patrón ya tenía que pagar de forma directa y el completo, el total de lo que ganaba.
¿Sí está claro? Entonces, la Casa del Obrero Mundial, ¿cuándo surge? Díganmelo a ver de nueva cuenta. ¿Cuándo surge? ¿Dónde está? ¿Cuándo surge? Yo. A ver. No se crea, olviden. No, ya me No me arrepentí. creo. Bueno, a ver quién me lo dice. Ahí tiene la maquinita. Fue Abran fundada dos el 22 pantallas. de septiembre de 1912. 16. Ajá. La fundación de la casa está ubicada en el barrio popular de Tepito, Sí. por el partido de los líderes de Juan Francisco Mancaleano, Agustín de Haro y Tamariz. Sí. ¿Qué más? La agrupación fue un órgano cultural preocupado por elevar el nivel educativo de los trabajadores a través de escuelas racionalistas. Sí, señorita. Sí. ¿Qué más? Asimismo, una central organizadora en donde se formaron y fortalecieron muchos sindicatos. Sí, ¿verdad? Se unieron ¿para qué? Pues para defensa de ellos mismos, ¿no? Porque sí, definitivamente los trabajadores eran pisoteados por parte de los dueños de haciendas, de empresas, etcétera, etcétera. Creían que los trabajadores sindicalistas, los trabajadores mexicanos, pues no tenían nada, definitivamente, que no tenían nada que hacer. Y demostramos que sí tenían mucho que hacer, ¿sí? Entonces podemos seguir hablando de la Casa del Obrero Mundial, que ya la tenemos en México, se encuentra ahí por Tepito, no tiene mucha solidez como hablar de una confederación o una federación. ¿Sí está claro? Bueno, otra pregunta. Ya hablamos entonces de coalición, ya hablamos de qué, ya hablamos de sindicato. Ahora yo quiero saber qué es una federación, muchachos. Y luego después quiero saber qué entendemos por confederación. Estamos hablando en materia ¿qué? Laboral, materia de sindicalismo, ¿sí está claro? Porque si me dicen, federación es aquella que aglutina a todos los 32 estados de nuestra república y confederación, no. Cada una de ellas tiene su propio concepto. Federación y confederación. ¿Quién me los dice? A ver, adelante. Una federación sindical es la unión entre 20 o más sindicatos, mientras que la confederación consiste en la agrupación de 3 o más federaciones. Es decir, una confederación contiene varias federaciones. Efectivamente, ¿verdad? Vamos a decir que, por ejemplo, una federación puede ser la unión regional de determinado número de sindicatos. ¿Sí está claro? Y después, esa federación puede buscar formar parte de una ¿qué? Confederación, donde aglutina a 3 o más que federaciones. ¿Sí está claro? Yo creo que de las más conocidas, de las más que entendemos aquí, es la CTM, que está en México. Hay más. Está la de la CRO, está la de la CRO, está la de la COR, está la del FAT. Sí, pero la más conocida, ¿cuál es para nosotros aquí en México? La CTM, porque era lo único que aparecía, de ahí en malas otras. Pues no, si de por sí a los sindicalistas los tienen como comunistas, como pleitistas, como gente que no deja nada, que no apoya el trabajo, etcétera, etcétera. Motivo por el cual se puede decir que la CTM captaba a todos los miembros de sindicatos corporativos. ¿Qué es esto? Sindicatos que eran formados por la propia empresa para que no tuvieran problemas posteriores. Eso se le conoce como un sindicato corporativo. ¿Sí está claro? Hay sindicatos corporativos muy buenos, que tienen todos los beneficios que la Ley Federal del Trabajo le concede a un trabajador. Y pues, ¿para qué quiero que sea de otra forma? Yo les decía que ahorita a veces a los sindicatos se les ha puesto colores de arco iris, ¿verdad? Sindicato amarillo, sindicato rojo, sindicato blanco, sindicato esto. No, no es así. Vamos a hablar, por ejemplo, de un sindicato blanco, como lo dicen coloquialmente. Son los sindicatos de estilo ¿qué? Corporativo. Corporativo. ¿Qué quiere decir esto? Que los forma la propia empresa. Y hay confederaciones que están formadas por el propio Estado. Voy a poner 2 ejemplos. Yo creo que ustedes recordarán en la época que estaban en elecciones
Andrés Manuel López Obrador, José Antonio Meade, Ricardo Anaya y otros más, el Bronco, Margarita Sinflores y no sé cómo se llama, ¿verdad? Todos esos cuates. Y yo quiero recordarles, porque tienen que estar al pendiente de todo eso, porque es lo que está en nuestro entorno. ¿Quién lanzó para presidente de la República a Meade, al del PRI? ¿Quién lo lanzó como candidato a la presidencia de la República? ¿En dónde fue lanzado? ¿Como candidato de quién? Pues de los trabajadores, muchachos. Fue lanzado por la Confederación de Trabajadores de México. ¿Y quiénes son? La CTM. Al puro estilo de más antes, ¿no? Entonces, desde la época de este señor Lázaro Cárdenas y otros presidentes de la República, siempre existió, se dijo y se manejó que la CTM era un grupo de sindicatos que favorecían los intereses del Estado a nivel nacional. Y es cierto, es cierto. ¿Y esto cómo podemos detectar si es cierto o es falso? Díganme ustedes, ¿cuál fue? Enrique, te puedo preguntar a ti, le puedo preguntar a otros que no hay necesidad de estar grandes en edad para conocer esto. Por la simple lectura podemos decir, ¿cuál fue el ingreso más alto que sufrió el incremento del salario mínimo en el sexenio de Peña Nieto, en el sexenio de Calderón? Nada más voy a hablar de esos dos, que son 12 años, porque ustedes todavía están muy jóvenes. ¿Cuál fue el ingreso al salario mínimo? O sea, el aumento al salario mínimo. ¿Cuál fue? Díganme, ¿cuál fue el ingreso? Sí, Fueron como de 4 a 5 pesos, ¿no? En ¿Qué se refiere a eso? Sí, a eso me refiero. Sí, fue un 4%. Y si yo multiplico un 4%, a ver, chequen ahí en su máquina. ¿Cuál era el salario mínimo en la época de Calderón? Rápido, ahí pongan en su máquina. ¿Cuál era el salario mínimo en el gobierno de Calderón? Consulten ahí en su máquina, doblen la pantalla o partan la pantalla. No voy a avanzar hasta que ustedes me digan, porque no están hablando nada, yo quiero que hablen. Estamos hablando de la historia del movimiento obrero en México. Por eso estamos haciendo esto, ¿sí? Porque puede ser materia de examen, puedo preguntarles algo de historia. ¿Ya? Me da el de Peña Nieto, Oleg. ¿De cuánto era? Espérame que lo perdí. De Calderón fue de 62 pesos con 33 centavos. A ver, de Calderón fue de 62 pesos con 33 centavos. Fíjense bien, 62 pesos. ¿De Peña Nieto de cuánto fue? Tomen en cuenta eso, pongan ahí en su cuaderno. De Calderón, 62 pesos. Peña Nieto, ¿cuánto? Nada más pongan en la máquina así, salario mínimo en época de Calderón, salario mínimo en época de Peña Nieto, salario mínimo en época de Fox. Vamos a manejar esos tres, que ya el de Fox no me quiero meter porque ya serían 18 años y muchos de ustedes han de tener 20, 21 años. ¿Sí está claro? Dice Enrique que él tiene 21 años. No te escucho, Enrique, abre tu micrófono. Ah, ¿no tienes micrófono? Ah, qué caray. Bueno, pero sí estás escuchándonos. Perfecto, muy bien, muy bien. A ver, entonces, ¿ya lo encontraron? 1 de enero del 2019 estaba 88.36 pesos. ¿Con quién, Julio? El 1 de enero del 2019. Del 2019, ¿cuánto era el mínimo? 88.36. Entonces, Calderón, 62 pesos. Peña Nieto, 81, ¿verdad? ¿Sí? Fíjense bien. Si se incrementó en época de Fox a Calderón, se incrementaba un 4%. Vamos a hablar 62. ¿Cuánto sería el incremento del 4%?
suponiendo que el mínimo era de 60 pesos. ¿Cuánto era? Multiplique nada más, muchachos, 6 por 2. O 6 por 4, ¿verdad? Dije el 4%, 6 por 4, 24. 2 pesos. 2 pesos con 40 centavos. Ese era el incremento. Y yo me pregunto, y les digo a ustedes, yo desde antes de que esté dando clase de sindicalismo con ustedes, yo era de los que promovía, y esto se había comentado, que en ese entonces por lo menos México debería tener un salario mínimo de 100 pesos. Como lo digo ahorita, México debe de tener un salario mínimo de 200 pesos. Por lo menos para enfrentar la inflación que hay de muchos productos. Ayer me asusté. Ayer fui a comprar, me mandaron a comprar 1 kilo de frijoles. Casi me desmayo. ¿Cuánto creen que vale el kilo de frijoles? 1 kilo de frijoles. ¿Cuánto? Como 50. 60 pesos, muchachos. 60 pesos, en la madre. Imagínense nada más, yo doy 50 de chivo. Yo creo que toda la semana voy a comer frijoles, ¿verdad? Y si alcanza. Es imposible. Y es un producto que no debe de subir. O sea, hay inflación en ese producto. Y en otros También tantos en más. el gas, ¿no? ¿Perdón? Hubo una inflación en el gas. Carísima. Ni me acuerdes porque también lo debo. Lo tuve que pagar con tarjeta de crédito a la máquina que vino aquí a venderme. Es increíble. A casi 12 pesos el litro de gas. Ya ni fregan, hombre. ¿Verdad? Hace falta que llegue el presidente de la República y ponga en orden a los gaseros y a los frijoleros, ¿no? Y demás monos, ¿no? Bastante. Sí, hubo un bastante. Bueno, pues todo eso, muchachos, es los beneficios que han surgido con el sindicalismo. El sindicalismo ha logrado que muchos de estas cosas desorbitantes, esa alta inflación, nos pegue más de lo que nos puede pegar, ¿verdad? Entonces debemos nosotros de entender que el sindicato es para bien. Entonces, un sindicato corporativo era aquel que decía, se subió el incremento del salario mínimo en 4% y salía la CTM y salía un eterno líder sindical de la CTM llamado Fidel Velázquez. ¡Bravo! Todo el mundo le aplaudí, todos los trabajadores. A la bim bomba, el presidente, ra, ra, ra. Ya nos subieron el salario, el 4%. Cuando bien sabemos que el salario lo determina que una comisión mixta integrada por quién, por miembros de trabajadores, por miembros del gobierno y por miembros de los empresarios. No lo daba el presidente, pero nunca sabían de 2 pesos con 40 centavos. Nunca. Salud, Jesús 1000 veces. Para no decir tantas veces salud. Nunca subían. Estábamos jodidos. ¿Sí? Entonces es ahí donde entra un sindicato corporativo, que es aquel que le aplaude a la empresa, pero cuando les va bien. Y antes no nos iba bien a los sindicatos, no les iba bien. Pero sin embargo, bueno, nadie decía nada porque no puedo estar en contra del gobierno. ¿Sí está claro? Ese es un sindicato corporativo. En la actualidad, pues son los sindicatos que forman empresarios. Alejandro, acuérdame, ya me apareció el mensaje. Acuérdame cuántos minutos me quedan, ¿sí? Por favor. Ahorita le faltan 7:20. Perfecto, muy bien. Por favor, recuerden para no desaparecer. Entonces les decía, ese es un sindicato corporativo. Los llamados sindicatos blancos. Blancos porque eso no dice nada. Son como una blanca palomita. Ahorita, por ejemplo, me cuentan a mí que en Banco del Bajío hay un sindicato blanco o un sindicato corporativo formado por el propio banco y nombran a sus líderes de ahí mismo, pero ellos los manejan. Pero tengo entendido que este banco tiene buenos salarios, paga bien, da buenas utilidades, da buen aguinaldo, etcétera, 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 etcétera. ¿Hay que pedirle más a un sindicato así? Nada. Qué rojo, me vale que seas de la bandera de la LGB o de donde seas, ¿verdad? ¿Sí? Pero a mí cúmpleme como trabajador con todas las prestaciones que necesito y no hay ningún problema. ¿Sí? Pero otros, ¿por qué les llaman rojos? Porque dicen, es que todo cuate que forma un sindicato es rojillo, es socialista, es comunista, es hijo del diablo, el diablo está con ellos. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Porque exigen sus derechos? Eso no está
ni ser comunista, ni ser socialista. También el trabajador tiene derecho de alzar la voz, ¿no? Ahorita, por ejemplo, el salario mínimo son 140 y tantos pesos. Es digno, aceptable. Y yo podría llamarle algo digno, ¿verdad? Aceptable también. Pero antes, salario que teníamos 60, carajo, si este ya no alcanza para nada, menos el otro, ¿verdad? Entonces, eso era a lo que le llamaban un sindicato rojo. Y había otros colores, pero que no tiene caso mencionarlos. Pero un sindicato es bien importante. ¿Por qué? Porque gracias a ellos la clase obrera ha obtenido muchos beneficios. ¿Sí está claro? Bien. Entonces, ya vimos el concepto de ¿qué? Sindicato, concepto de coalición. Ya hablamos del magonismo, ya hablamos de la Casa del Obrero Mundial. ¿De qué más íbamos a hablar? Acuérdenme. Ya hablamos de federación, ya hablamos de confederación, ¿sí? Ya hablamos de centrales obreras, hablamos de ¿cuál? De la CTM, hablamos de la CROM. ¿Cuál es la CROM? ¿Qué es el significado de esas siglas? CROM. Porque no vamos a hablar de la CTM. ¿Quién me dice? CROM. C-R-O-M. CROM. Entren a la maquinita. Eso ya lo deben de tener, muchachos. Les dije que guarden siempre una copia de esto para que lo hagan. Miren, yo estoy viendo la posibilidad. Sí, Alejandro, dime. Confederación Regional Obrera Mexicana. Efectivamente, esa es la CROM. Ahora, ¿qué es la CROC? CROC con C. Con sí, C-R-O-C, CROC. No son los zapatos, no son otros. CROC. Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos. Efectivamente, ¿verdad? Carlito. Ahora díganme cuál es la COR. C-O-R. ¿Confederación de qué? Confederación Obrera Revolucionaria. Obrera Revolucionaria. Ahora, ¿cuál es el FAT? F-A-T. Es otra confederación. ¿Qué es el FAT? ¿Estás trabajando, verdad, Alondra? Es correcto. ¿Es de Frente Auténtico del Trabajo? Frente Auténtico del Trabajo, ¿verdad? Y ahí estamos hablando de centrales obreras. Ahora bien, ¿cuáles fueron las centrales obreras de estos tiempos, de la historia de nuestro país? Pues fueron tres, la CTM, la CROM y la CROC. No había más, ¿sí? Posteriormente empiezan a surgir otras, como por ejemplo, los sindicatos manejados por la iglesia, ¿sí? ¿Dónde surgen? En la Universidad de Guadalajara, Universidad Autónoma de Guadalajara, ¿sí? Los sindicatos eclesiásticos. Restan 2 minutos. Nos quedan 2 minutos. Bien, muchachos, ¿qué más nos falta por ver? A ver, vamos a ahondar en esto de las centrales obreras para la próxima clase. Ya obra en la plataforma la tarea para el próximo sábado, ¿sí? ¿Qué vamos a ver? Bueno, ahí lo van a ver ustedes. Para el próximo sábado a las 9:30 tenemos precisamente lo que estábamos viendo ahorita, el concepto de sindicato, de coalición. Miento. Este es para hoy, ¿verdad? Espérenme. Para la próxima clase les estoy solicitando yo lo siguiente. Lo relacionado con las centrales obreras de los años 60, ¿sí? Y del Congreso de Trabajo y de las centrales obreras que estamos viendo ahorita. ¿Sí está claro? Eso es de lo que vamos a hablar también. Sigue siendo, ¿qué? Historia del movimiento obrero en México. ¿Sí, señores? Bien. ¿Alguna pregunta hasta aquí, muchachos? ¿Alguna duda? ¿Está todo claro? ¿Sí? Tengo una duda, profe. Sí, adelante, Carla, adelante, porque nos queda poco tiempo. De lo que nos pide conseguir para la siguiente clase es la Ley General de las Agrupaciones Patronales. También, sí, Ley General de Confederaciones Patronales. ¿Es diferente a la Ley Federal? Sí, este es un librito así chiquito de confederaciones patronales. Es más, entren a internet y ahí la bajan. Son como 25 artículos para que no la compren. ¿Sí? Bien, ¿qué más, muchachos? ¿Qué más? Bien, bueno, ¿cuánto me quedan? Segundos, ¿verdad? ¿Sí? Muy bien. Los dejo. Nos vemos de hoy en 8 días. Ya saben lo que hay que investigar. Todavía estamos con la unidad número 1 y 2,
que es el movimiento obrero en México. ¿Sí estamos de acuerdo? Bien, si no tienen que salir, no salgan, quédense en casa. Ya les dije ahorita que me dio muy contento porque ya suprimieron las actuaciones en los juzgados. Cuídense, está ahorita mortal esta situación. Sí está claro, a pesar de que ya vienen las vacunas. Vamos a esperar que nos apliquen las vacunas y todos vamos a salir adelante y muy bien este año. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí, bien. Señores, me dio gusto estar con ustedes. Que estén bien. Buen fin de semana a todos. Adiós. Cuídese. Gracias. Hasta luego. Cuídense.